espero que me alcance el tiempo. No va a tener audio. Bueno, ahorita vamos a poner la foto de mi papá antes de que él cayera en el proceso por el cual el Señor lo hizo pasar. Ahorita vamos a mostrar una foto de cómo mi papá estaba antes de pasar el proceso. Eso fue un día del papá en esta iglesia, que mi papá se tomó la foto con mi amado esposo y con un gran amigo y un hermano en Cristo que lastimosamente ya no viene a este lugar, pero así estaba mi papá antes del proceso. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Estuvo mi papá en el IMSS 52 días, me lo amarraba. Ahí estaba con el oxígeno, mi papá no quería soltar el oxígeno. Lo habían subido a cuidados intensivos y no me daban esperanza de vida. Mi papá había perdido la memoria y así fue como inició el proceso, bien difícil y bien duro para mí. Yo lo veía, estuvo 22 días entubado. Ahí Fabi lo llegó a visitar y mi papá no tenía aliento para hablar. Mi papá trataba de hablar y no tenía la fuerza. Pero lo más duro fue al principio cuando mi papá estuvo hospitalizado los 22 días entubado. Todos los días yo iba a ese lugar a traer noticias y no todos los días eran noticias buenas. Cuando mi papá entró el 30 de septiembre, yo ni me imaginaba que me lo iban a entubar. Yo ni sabía que mi papá iba a punto de morir. Me dijeron, él tiene un 70% de mortandad. Si usted no tiene un servicio funerario, vaya haciéndose de uno, vaya buscando todo lo que tenga que buscar, porque él tarde o temprano puede morir. Lo tenemos que entubar sí o sí y usted nos tiene que autorizar. Si usted no lo autoriza, él va a morir, porque viene con neumonía crónica, viene con infección séptica en la sangre. Esta infección séptica le está comiendo los glóbulos rojos. Él tiene una gran anemia crónica y me empezaron a dar las malas noticias en un abrir y cerrar de ojos. Yo estuve ahí adentro sola con la compañía de Dios y afuera estaba Héctor esperándome. Y cada vez que el doctor venía, y en cuestión de media hora el doctor le sacó todos los análisis que le tenía que sacar a mi papá. Y regresa el doctor y me dice, el ventilador artificial no le está permitiendo respirar. Sí o sí se lo tengo que entubar. ¿Usted me autoriza? Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le escribo a Fabi y le digo, Fabi, tu abuelo está a punto de morir, pero tengo que autorizar. Pero no dependía de mí el autorizar solo, sí, entúbenlo, porque somos 4 hermanos y de mis somos 4 hermanos y mis 3 hermanos son bien especiales. Y me dijo, Fabi, mamá, vos sos la que estás ahí, vos tomás las decisiones que tengas que tomar por la vida de mi abuelo. Media vez vos pensés que eso es lo mejor para mi abuelo, que Dios te ayude, y yo aquí les voy a avisar que vos vas a autorizar. Y entonces eso me animó, porque yo estaba afuera, o sea, yo
Yo no tenía ni siquiera cabeza para pedirle al Señor que hiciera la obra. Yo en ese momento se me nubló la vista. Y cuando yo logro comunicarme con Héctor, Héctor me dice, pidámosle a Dios, yo estoy pidiéndole a Dios aquí afuera, haz lo mismo vos ahí adentro. Y es mentira si yo les digo que yo podía orar, yo no podía ni siquiera orar de la gran aflicción que tenía. Regresa el doctor y me dice, lo tengo que entubar. ¿Me lo autoriza? Sí, se lo autorizo. Eso eran las 7:30 de la mañana, 8:30 de la mañana. Y autorizó la intubación. Yo salí de ahí a la 1:30 de la tarde. Yo vi cuando a mi papá se lo llevaron en la silla de ruedas con oxígeno y ya no lo vi más. Le fueron a hacer los exámenes y luego regresa el doctor y me dice, le doy 2 minutos para que usted le diga lo que le quiera decir. Entonces yo interpreté que el doctor me estaba diciendo, le doy 2 minutos para que se despida de él. Y me fui detrás del doctor y me llevaron al área de shock donde mi papá lo tenía. Yo lo voy y me dice, él todavía lo escucha, háblele. Y yo le pego en el pecho a mi papá y mi papá abre los ojos, pero mi papá ya no podía respirar. Yo le digo, papá, acordate de la palabra que di el sábado, de los huesos secos. Yo ministro tu vida y yo pido al Señor que sople vida de los 4 vientos en tu vida. Y solo eso le dije, y sabes que te amo con la vida. Entonces mi papá, cuando él ve que yo ya iba a salir, me dice, yo me quiero ir para mi casa. Y yo le dije, no se puede. Y me empezaron a sacar, me dijeron, ya no puede estar aquí. Y me sacaron. Y me dijo el doctor, ahora espere afuera. Ya cuando yo iba a salir a la 1:30, le digo, yo ya había firmado todos los papeles y yo oía un ruidero de máquinas y yo decía, ¿de dónde viene ese ruidero de máquinas? Si no había nadie alrededor. Y eran todas las máquinas que mi papá lo tenían conectado, artificial, porque realmente mi papá estaba viviendo artificialmente. Entonces le digo yo a la enfermera, fíjese que yo quiero saber algo. Cuando entuban a alguien, eso es muy grave. Y se me queda viendo ella y me dice, ¿es su esposo? No, le digo yo, es mi papá. ¿Cuántos años tiene? 77. Lo siento mucho, me dijo. De 100 personas entubadas, 1 sale con vida. Y si es que salen 2, salen con daños muy severos. Mejor pídale a Dios que se lo lleve antes de que él tenga que sufrir. Y entonces yo lloraba a ustedes y le dije, ¿y será que lo puedo ver? Y entonces regresaron. Cuando esté entubado. Y entonces cuando yo entro, lo tenían casi sentado en la cama. Y mi papá ya estaba en la condición. Para mi papá esto es muy fuerte porque él no lo había visto. Tenía las manos súper hinchadas. Así estaba cuando yo entré. Ahí ya lo tenían acostado porque ya ahí yo le tomé ese mini video al otro día que yo llegué a verlo. Así estaba mi papá y así estuvo durante 22 días. Y yo entraba todos los días y me daban 5 minutos para verlo, porque me decía el doctor todos los días, tarde o temprano su papá puede morir. Como a los 4 días de estar yendo yo, el doctor cada vez que me veía hacía gestos como quien dice, pobre, ya viene a traer, y no me tenían buenas noticias. Y cuando yo entro me dice, ay, usted la de don Marco Antonio, sí. Él está 3 veces más grave de lo que entró.
Si él tenía un 70% de mortandad cuando él entró, ahora tiene un 95%. Ya se alistó con la funeraria, ya sabe dónde lo va a enterrar, y el doctor siempre fue bien claro. Y entonces ese día yo le dije a Héctor, vamos a buscarlo de la funeraria. Y Héctor me decía, y Héctor se enojaba, y me decía, ¿por qué no esperas? Yo siento que tu papá va a salir de ahí. Pues yo siento que no, le decía. O sea, en mí entró negatividad, y no porque yo no creyera en el Señor, sino por todas las malas noticias que yo iba a recibir. Fuimos ese día y yo le decía a Héctor, ¿cuál caja? Y Héctor me decía, yo no sé. Y yo elegí esa caja para enterrar a mi papá, porque yo ya sentía que lo iba a enterrar. Y yo lloraba con la señora de la funeraria. Yo le decía, es que mi papá todavía está en el hospital y yo ando buscando la caja, como que ya lo estuviera matando. Y ella me empezó a dar palabra. El Señor tuvo hasta ese cuidado. No solo tenía el cuidado de mi papá allá adentro, sino que tuvo ese cuidado conmigo afuera, porque siempre tuve personas a mi alrededor que me inyectaban fe. Y por eso yo agradezco al Señor por la vida de Jovita, por la vida de Jordi. Una noche que yo venía bien atribulada y acongojada, me dijo Jordi, tía, yo estoy orando. Y yo le dije, para que mi papá se lleve al Señor. No, me dijo, yo tengo la fe que el hermano Tono va a salir de ahí. Jovita me decía, yo siento en mi corazón que el hermano Tono va a salir de ahí. Y entonces cuando yo estaba aquí, yo me llenaba de esperanza, pero cuando yo iba al hospital a recibir las noticias, me volvía a bajar en la fe. Y entonces hubo un momento donde me rendí al Señor y le dije, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Yo ya no te voy a pedir más, yo ya no te voy a decir de que te lo lleves, pero yo te lo entrego. Lo entrego en tus manos y tú vas a hacer con mi papá lo que tengas que hacer. Ya ni siquiera te estoy pidiendo que me lo dejes. Haz tu voluntad. Pero yo se lo dije en un momento de desesperación y yo gritaba y me desgarraba por dentro, y lo hice no una, sino que un montón de veces, y llegaba. Y él cayó en paro cardiorrespiratorio. Él cayó en shock cardiorrespiratorio. Lo tuvimos que volver a la vida. Yo llegó un momento donde le dije al Señor y al doctor, ya no le haga nada. Déjelo. Si mi papá se tiene que ir, que se vaya. Pero ya no me lo haga sufrir, por favor. Llegó el día que lo tenían que desentubar y me dice el doctor, ya se llegó el tiempo que lo tenemos que desentubar, porque él ya no puede pasar mucho tiempo entubado, porque es un foco de infección. Y si no, él se va a llenar de bacterias. No solo la bacteria, ya le secó un pulmón, ya le secó un riñón, y la bacteria lo está matando lentamente. Entonces lo tenemos que desentubar, pero usted me tiene que autorizar la traqueotomía. No, le dije, yo no le estoy firmando ni un papel más. Si mi papá se va a ir, que se vaya, pero yo ya no le firmo más. ¿Está segura? Porque si él en 24 horas no responde, él se va a ir, pues que se vaya, le dije. Yo sé hacia dónde va mi papá, y yo sé que el día que Dios me lleve, yo sé que yo me vuelvo a encontrar con él, pero ya no le haga más daño. Entonces me va a tener que firmar un papel donde usted se hace responsable. Pues yo se lo firmo, le dije, pero yo no le estoy firmando la traqueotomía. Voy y lo veo, y ese día sale el jefe de observación y me dijo mi colega que usted no quiere firmar la traqueotomía. No, ¿por qué? Porque no, le dije, ya mi papá ha sufrido. Bueno, ustedes me han dicho de que mi papá está inducido al coma y que no siente, pero eso solo el Señor lo sabe. Entonces, imagínese, le digo yo, ya mi papá si se despierta con un tubo en la garganta, con una sonda para poder comer, no, eso ya va a ser un sufrimiento extra para mi papá, y yo no se lo autorizo. Bueno, entonces me sacó un papel donde yo me hacía responsable de que si mi papá perdía la vida en esas 24 horas, pues que yo no reclamara nada. Y está bien, y yo firmé el papel y desentubado.
intubaron a mi papá. Y empezó la cuenta regresiva. De 24 a 48 horas, si el cuerpo de mi papá no respondía, pues yo me despedía de él. Y yo seguía entrando todos los días. Y podrán creer, y yo sé que lo están creyendo porque mi papá está aquí atrás. Pasaron las 24 horas, pasaron las 48 horas y mi papá estaba ahí. Pero cuando mi papá estaba entubado todavía esos 22 días, mi papá estuvo con fiebres altas día y noche. Y yo le decía al doctor, ¿y por qué no cesan las fiebres? Y él decía, por todas las infecciones que él tiene por dentro. Porque tiene colapsado el riñón, tiene colapsado el pulmón, la infección en la sangre, la neumonía crónica, todo eso él lo tiene como una locomotora. Y yo le decía, pero ¿por qué mi papá tiene las manos frías? Porque mi papá de todo el cuerpo estaba súper caliente y las manos y los pies como que eran témpano de hielo. Y yo le decía al doctor, pero ¿por qué las manos las tiene tan frías? Y él me decía, no lo puedo entender porque le estamos haciendo análisis y los análisis arrojan lo que yo ya le he dicho, pero esas reacciones no las entendemos. Por eso le digo, su papá está grave. Le pongo medicina, le estamos suministrando medicina para la presión y cuando se la administramos se le dispara la presión, se le va hasta arriba. Y cuando no le ponemos, se le va hasta abajo. O sea, el cuerpo de él está como una locomotora, no hayamos qué hacer ya con él. Pero aquí ustedes seguían orando. Héctor seguía clamando. Y si yo les digo que yo clamaba todos los días, yo ni siquiera hallaba cómo orar por mi papá. Pero yo solo le decía, Señor, cada vez que amanecía, que se haga tu voluntad y no la mía. Si te lo vas a llevar, qué bueno, y si me lo vas a dejar es ganancia. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y empezaron a pasar los días y ya vieron las fotos cuando él estuvo en el hospital. Mi papá no quería comer, me dieron pase de alimentación. Mi papá, después de los 22 días que estuvo entubado, lo subieron a cuidados intensivos, me dieron la oportunidad de irle a dar de comer. Mi papá pasó cabal 52 días con esos 22 días entubados más un mes, y yo le iba a dar de comer mañana, tarde y noche, y mi papá no comía. Mi papá se desnutrió. Yo le decía, papá, come, y él no comía. Pero yo llegaba todos los días porque yo tenía aquello de que, y si un día falto, y si ese día que yo llegue mi papá se va, yo quiero estar ahí todos los días. Y en la casa me regañaban y me decían, mamá, toma un respiro, descansar, te estás desgastando. No, yo a mi papá le prometí y a mi mamá antes de morir que yo iba a cuidar a mi papá todos los días hasta que el Señor quisiera. Y si el Señor se lo va a llevar, yo quiero estar todos los días con él y cumplir la promesa. Y llegaba todos los días y mi papá no comía, hasta que llegó el punto en que me dijo el doctor, mañana le doy de alta a su papá. Se lo doy, ya le hicimos todo lo habido y por haber acá en el hospital. Porque cuando mi papá lo subieron a cuidados intensivos, salió la doctora del 5º nivel y me dice, el paciente está re mal, a pesar de que el proceso del entubamiento es algo peligroso, ahora está súper mal. Ahora tiene 7 bacterias más la que ya tenía, y eso se lo está comiendo. Ya mandamos a llamar a la oncóloga, ya mandamos a llamar a la infectóloga, ya estamos haciendo un cóctel de todos los antibióticos para administrárselos. Pero si ese cóctel de antibióticos no dan los resultados que deseamos, su papá puede morir, y tal vez su papá se va a morir, y su papá ya no tiene esperanza de vida, y todo era negatividad. Y yo decía, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si se va a morir, pues que se muera, y si no, pues a ti sea la gloria. Y luego, pues ya, me lo dieron desahuciado. Se lo damos, déle todo lo que él pida, déle sus gustos, si él quiere salir a pasear, si él esto, si él lo otro. Y prácticamente me dijeron, él pues se va a ir a morir a su casa indirectamente. Y pues no lo trajimos. Y así estaba mi papá,
no tenía movimiento en el cuerpo. Pasamos casi 4 meses cambiándole pañal. Se volvió como un bebé. Era el bebé de la casa. Ahí ya estaba más recuperado. Ahí ya, gracias a Dios, ya se sentaba por sí solo. Ahí le teníamos que poner el sillón enfrente para que no se fuera de boca, y ahí lo amarrábamos en la silla de ruedas. Fue la primera vez que yo lo saqué a tomar el sol. Él no se podía detener. Ahí ya empezó el proceso de recuperación. Y su terapeuta, el que lo ayudó nuevamente a dar sus pasos, el que le enseñó nuevamente a caminar. Pero la fuerza de voluntad que mi papá tuvo, esa solo Dios se la pudo haber dado. Y hoy por hoy yo le agradezco a Dios. Estoy tan agradecida con el Señor, porque me lo levantó de la muerte. Me lo levantó del lecho de la muerte. Yo en mi pensar, yo decía, mi papá ya no se va a levantar de la cama. No dormíamos porque él vino con el sueño invertido. Él dormía todo el día y en la noche pues ni él ni nosotros dormíamos. Teníamos que cambiarlo, como les digo. Él no tenía fuerza en el cuerpo, él traía una llaga en su coxis. Héctor le hizo de enfermero, casi mes, 10 días, Héctor le curó la llaga que él traía, y luego empezó ese proceso ya de levantarse de la silla. Todavía no tenía equilibrio, y ahí estaba su terapeuta, y no se dio por vencido. Y Dios es un Dios grande de poder. Yo no sé por qué situación usted esté pasando, pero si usted quiere ver un milagro de Dios, solo aférrese al Señor, y el Señor lo va a hacer, como lo hizo en la vida de mi papá. Ahí empezó a hacer pierna otra vez, a subir y a bajar gradas. Y también le quiero dar un tiempo a mi papá, porque yo sé que él está agradecido con el Señor de todo lo que el Señor hizo en la vida de él. Si yo me pusiera a contarles a grandes rasgos, sé que la mañana no me alcanzaría, pero estoy agradecida con el Señor todos los días, porque pensamos en la casa que ya no le íbamos a celebrar el próximo cumpleaños, y hoy por hoy está cumpliendo 78 años, y le agradezco a Dios y a la vida por las personas que puso a la par mía en este proceso tan difícil. No se me olvida, ahí fue la primera vez que lo llevamos a la mesa. Hasta se puso a cantar Luna de Xelajú con Luisa Fernanda. Se puso a cantar alabanzas conmigo. Y pues ese es el testimonio. Le agradezco a Dios en la vida, por la vida de mis hijos, por la vida de Héctor, por la vida de Luisa Fernanda, Teresa Fabiola y Pablo Josué. Hoy les agradecemos, y yo le agradezco públicamente a mis hijos y a mi esposo, porque sin la ayuda de ellos yo no hubiera podido pasar este proceso. Ellos se desvelaron conmigo a la par del abuelo. Andate al mercado, me decía Fabi, yo me quedo con el abuelo.
Los fines de semana, Luisa Fernanda descansa hoy, yo me quedo con el abuelo. Pablo Josué, regresa a dormir a tu cama. Cuando el abuelo quiera que se le cambie, yo te voy a llamar. Todos estuvieron conmigo en el proceso. Y yo bendigo a Dios por mi familia y por la familia de la fe, que son ustedes. Porque no se me olvida cada abrazo que me daban cada vez que me miraban partida. Chopo siempre me decía, tener fe, estamos orando por tu papá. Jovita me decía, ánimo Carmen, tu papá va a salir de esta. Jordi, Byron y Zelda, los días de servicio siempre me abrazaban. Hubo una mañana que yo venía partida, un domingo, Florecita estaba sentada a la par mía y no me dijo nada, sino que solo me abrazó. Y esas fueron las fuerzas que el Señor me dio. Esperancita siempre estuvo conmigo en oración, todos, la verdad. Si yo me pusiera a mencionar a cada uno por nombre, no terminaría. Hermano Miguel Ángel y hermana María, estoy tan agradecida por la fe de ellos. Porque el hermano Miguel Ángel me decía, yo voy a ver al hermano Tonito ahí atrás. Agarró una silla y puso el nombre de mi papá. Y él siempre lo da de testimonio. Yo le doy gracias al Señor por poner ese amor para con nosotros. Y la gloria y la honra pues es del Señor. Y ahora pues le doy el tiempo a mi papá.